Chicos, vamos a comenzar la clase del día de hoy con una activación bien bonita, bien significativa, y que va a hablar de un tema en particular que nosotros nos mandamos a investigar previamente. Les dimos una charla para que ustedes la miraran y para que tuvieran ustedes su batería de preguntas, ¿cierto? Y el día de hoy vamos a hablar del tema de la accesibilidad y de la usabilidad. Consuelo, te cuento, este es el ramo de Arquitectura y Diseño de Interfaces de la carrera de Desarrollo y Diseño Web de la sede Alonso de Ovalle de Duoc-UC. Los chicos están en primero, como bien te comentaba Andrea, y estamos en una etapa que es la etapa de obtención de información. Te cuento, nosotros trabajamos bajo un modelo que se llama ACBD, que es aprendizaje colaborativo basado en desafíos. ¿Qué quiere decir esto? Que los chicos no se enfrentan a la materia así como por decir de frentón, sino que se les plantea un desafío y que ellos de a poco vayan investigando, trabajando, empapándose, ¿cierto?, de estas nuevas materias, y hay distintas etapas de esta rueda metodológica. Estamos en la etapa donde nosotros les damos a los chicos las herramientas para que ellos posteriormente desarrollen este proyecto que tienen que hacer, que es un desafío, básicamente. Y en este desafío, que es bastante ambicioso, nos tocó hablar de la arquitectura de la información, de los mapas de empatía, nos ha tocado hablar de arquetipos de usuarios durante el desafío 1, y en este desafío 2 particularmente estamos empezando a hablar de la accesibilidad, de la usabilidad, estamos poniéndonos en el tema de los inventarios de contenidos, de cómo tenemos que conocer a este usuario para posteriormente poder diseñar plataformas que sean más usables, más accesibles, y te tenemos hoy día como invitada para que hablemos un poquito de eso y le contemos a los chicos desde tu experiencia, tanto como diseñadora, como mamá, como la persona que eres, respecto de la inclusión y de la accesibilidad. Oye, ¿se la pusieron ruda para primer año? Sí, sí, rudo, sí. Sí, es que mira, ¿sabes lo que pasa? Es que esta carrera en particular es cortita, entonces ellos desde el segundo semestre empiezan directamente con el código. Entonces, este semestre es súper ambicioso porque pretende una pincelada al menos de toda la etapa anterior al código, en el fondo que ellos comprendan el desarrollo de un proyecto digital, aunque ellos después se dedican directamente a desarrollar, pero que puedan comprender que antes pasan muchísimas cosas y nosotros con la pausa somos un poquito embalados, entonces queremos igual tratar de contarles lo que más podamos de cada una de estas cosas. Y aquí queríamos hacer un énfasis especial por lo que te comentábamos antes de la motivación natural que hay de estos chicos y claro, ellos este semestre no alcanzan a llegar a código, ellos llegan recién a una etapa inicial de diseño de interfaz, todavía ni siquiera han diseñado nada, están, yo creo que hay muchos ansiosos por hacerlo, pero estamos todavía en la etapa de investigación de un proyecto. Y como decíamos, somos ambiciosos nosotras también, así que queríamos tomarnos este espacio, aunque sea un ratito, y darle la importancia que tiene a este tema, porque sabemos que esto impacta, bueno, de hecho, parte de quizás del mensaje que tenía tu charla, la que espero que todos hayan podido escuchar y ver, tenía que ver con eso, con cómo finalmente esto impacta no solamente a una parte del proyecto, sino que tiene que estar presente desde el inicio, desde la primera idea, hasta los testeos finales cuando esto ya esté online, digamos. Así que ese es el objetivo de la conversación que esperemos que se pueda generar hoy día. Oye, yo en todo caso lo celebro, porque en realidad cuando desaprender es algo muy difícil, o sea, cuando uno ya es profesional y te das cuenta que has venido haciendo las cosas de una manera que de alguna manera excluye a un grupo de la población, luego desaprender eso y darte cuenta de que en realidad que hayas estado haciendo tu pega mal hecha, ¿cachai? Porque es eso, es como, hay hecho la pega pésimo, pésimo, y reconocerse como un pésimo profesional es sumamente rudo. Entonces es mucho mejor aprenderlo cuando todavía no son profesionales y llegar además a evangelizar y con el conocimiento fresco y todo, así que nada, lo celebro profundamente. Le voy a contar un poquito como a los alumnos quién soy y qué es lo que yo hago. Bueno, soy Consuelo Correa, soy diseñadora de experiencia igual que ustedes, bueno, ahora soy diseñadora de productos, trabajo en Sodimac, pero he trabajado también en Continuum, en Two Brains, he estado en el mundo de la banca, trabajé durante muchos años en INACAP. Pero
no tan solo como docente, sino que en el lado del grupo de tecnología de la información, haciendo las plataformas para los alumnos. Y, me han pasado varias cosas en la vida, pero bueno, lo primero es que yo soy mamá, tengo una hija de 16 años y mi hija tiene discapacidad cognitiva. No habla, no va al baño sola, es capaz de comer, hace un montón de cosas, pero un día me pasó que mi marido me regaló un iPad y yo vi por primera vez a Josefina armar un puzzle. Nunca había hecho un puzzle físicamente, nunca había logrado comunicar una idea, sin embargo a través del iPad empezaron a pasar cosas que yo dije como, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Y mi cabeza fue como, literalmente, fue como, ¡puf! Entonces, nada, como que me di cuenta de que existían las tecnologías que podían estar a favor de las personas que tienen discapacidad y luego como que en el pasar de los años me di cuenta que en realidad que no hay lugar más democrático que Internet, como el lugar para la inclusión por excelencia debiese ser el lugar donde una persona ciega, una persona sorda, una persona con discapacidad cognitiva pueda llegar a sus objetivos, debiera ser Internet. Pero eso no pasa. ¡Cuac! Eso no pasa y no pasa porque no estamos diseñando pensando en las personas con discapacidad, solamente pensamos en las personas como nosotros, pues personas que leen y tienen una comprensión lectora bastante decente, ¿verdad? O mediana. También he descubierto que la verdad es que la gente no sabe leer, pero o no entiende lo que lee. Pero diseñamos en definitiva para un grupo como de gente privilegiada desde lo físico y también desde lo económico. La verdad es que como que por ahí una vez alguien dice como, es que diseñamos para gente de 1,80 m, rubio, de ojos claros y con la billetera llena. Y un poquito es cierto. Un poquito es verdad porque claro, cuando nosotros nos contratan para llevar a cabo un proceso de diseño, en realidad están pensando en ese grupo de usuarios y ya tienen un usuario en mente y excluyen a un montón. Entonces incluso una vez un alumno me decía como, es que los discapacitados no usan zapatillas y yo vendo zapatillas, por ejemplo. No me acuerdo si era zapatilla o era otra cosa, pero era una cosa así bien, dice como que, oye, pero qué ignorancia más grande, porque resulta que una persona puede no tener piernas, ¿verdad? Pero puede tener un hijo o puede tener una pareja o puede tener un papá o mamá o lo que sea, ¿qué te importa por qué quiere comprar la zapatilla? No es tu problema eso, o sea, es como, permítele que lo haga. Entonces, en realidad, lo que quiero decirles con esto es que lo único pega que nosotros tenemos que hacer después de entender al usuario es entregarle autonomía a todos ellos para que puedan resolver. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos un CAPTCHA y resulta que tenemos una persona que tiene problemas cognitivos o incluso dislexia, ese CAPTCHA va a ser ciertamente un gran dolor. Entonces, nada, es como ponerle más barreras y seguir excluyendo. Yo siempre como cuando le decimos a la niña que acaba de ser violada que la culpa era de ella porque tiene la faldita corta. Es como que es la misma relación, o sea, como no puede ser la culpa del discapacitado por ser discapacitado. La culpa es nuestra, ¿sí? Porque estamos diseñando mal, porque estamos pensando mal, porque estamos excluyendo. Entonces, acá la invitación es que cuando nosotros pensemos en nuestros usuarios, en nuestros arquetipos, ¿verdad? También consideremos que algunos de ellos podrían tener discapacidad. Para que se hagan una idea, les traje números, chiquillos. Oye, a todo esto yo hablo caleta, así que interrúmpanme cuando quieran. No, dale nomás. Nosotras también. Nosotros también, por eso nos estamos controlando. Sí. Podemos estar hasta las 12 del día. Sí. No, miren, acá en Chile la población con discapacidad es un 17% de las personas con discapacidad. En el caso de Estados Unidos el número llega a 25%, y vamos a encontrar que la discapacidad se relaciona principalmente yo diría que con 3 factores. En realidad no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, pero es verdad. 17, sí, es un 16,7%, como lo redondeamos siempre como al 17%, y se relaciona principalmente con las mujeres. Las mujeres, o sea, hay más mujeres que hombres con discapacidad, y se relaciona también con la pobreza,
Lo que es terrible porque además la discapacidad en sí genera mayor pobreza, entonces si tú eres pobre y luego tienes un familiar con discapacidad vas a ser aún más pobre, ¿sí? Anda, yo siempre comento, me da la risa que yo soy new rich, no new rich, new poor, como neopobre, porque no era pobre antes, digo, como, literalmente era como que es muy gracioso, porque con mi marido nos reímos porque era como, éramos una familia ricachona hasta que bueno, Josefina y somos una familia normal. Da lo mismo eso, es mi caso, yo tengo la suerte de que tenía los recursos para poder afrontar esto. Les voy a dar un datazo, ¿sí? El gobierno, o en realidad, digamos que el Senado y el Ministerio de Salud consideran que una persona que ha recibido terapia una vez durante todo el año está en tratamiento. ¿Qué haces tú con una vez de terapia? Nada, ni una cuestión. Mi hija iba 11 veces a la semana. Estamos hablando de que claramente una persona que tiene los recursos, ¿verdad? Que puede pagar, o sea, hoy 100 lucas cada una de sus sesiones, estamos hablando de 70 lucas creo que costaban en ese entonces, pero es caleta de plata, o sea, 70 por 11 y luego multiplíquenlo por 4 y tienen la cifra mensual, ¿verdad? Obviamente si tú no tienes los recursos, la brecha va a ser gigante. Tenemos problemas en educación, ¿verdad? Porque los colegios no están preparados para recibir a personas con discapacidad. En algunos casos lo que hacen es como, se habla de integración, pero la integración no sirve porque lo que hace es que lo recibe y en casos puntuales saca al niño para que tenga clases aparte. En el fondo solamente lo recibe, pero sigue estando aislado dentro del grupo. Eso es lo que hace la integración. Lo que necesitamos es la inclusión, es que la persona se inserte dentro de esa mini sociedad que es el aula de clases, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos problemas en educación porque normalmente no los reciben y si es que los reciben están apostando a la integración y no a la inserción. Problema. Luego tenemos problemas en salud porque no existen especialistas en discapacidad, genetistas hay sumamente pocos, ni hablemos de geriatras, que son los que ven a las personas mayores. Las personas mayores obviamente están muy cercanas a la discapacidad porque van perdiendo la vista, la audición, ¿cierto? Entonces sus necesidades en la web son más o menos las mismas que las de una persona con discapacidad. Tenemos problemas también en el trabajo de inserción laboral, nadie contrata a personas con discapacidad, muy pocos, diría que el 10% de la fuerza laboral con discapacidad realmente tiene trabajo y todo el resto está en cesante, fuertísimo. Luego tenemos pobreza, ¿verdad? Porque una de las personas de la familia, y siempre que pensando en una familia que no sea monoparental, uno trabaja, el otro se queda cuidando, la cuidadora se vuelve loca, violenta, y hay un montón de problemas asociados, ¿verdad? Y luego más encima, quieren comprar algo en la web y no pueden. Entonces, eso es discriminación. Eso se acerca a lo que yo llamaría abiertamente discriminación. Y yo, cada vez que veo a alguien con discapacidad intentando de hacer algo en la web y no puede, grito, ley Samudio para ti, ley Samudio. Eso es discriminación. Y es la única ley a la que nos podemos aferrar, la verdad. Les cuento que existe una ley que dice en el año 2010 que los sitios web del Estado deben ser accesibles. Hay un compromiso. Ustedes me paran si es que estoy hablando mucho y contándole muchas cosas muy dispersamente, pero Dale nomás, dale nomás. todos conocemos a la ONU, ¿verdad? Entonces, como todos conocemos a la ONU y todos sabemos, dele nomás, como todos sabemos lo importante que es, por favor, la Yayunis, no sé cómo se llama, y toda esa gente que dice que Chile se tiene que salir de la ONU, es como, bueno, ¿qué estáis hablando, loca? Si no cachai nada. La ONU es un organismo internacional que lo que hace es asegurar que todas las personas tengamos o se respeten los derechos humanos de las personas, ¿verdad? Y bueno, y hace un poco más que eso, ¿verdad? Y tiene una agenda de desarrollo sostenible que apunta hacia el año 2030, que es lo que hay que hacer. Como que después quiero leer todo eso. Entonces, para el año 2030 el desafío es tener un mundo más inclusivo. ¿Ya? Y hay 17 objetivos de desarrollo sostenible en los que se habla de eliminar la discriminación, entre otras cosas. En paralelo a eso, existió una convención de derechos de personas con discapacidad, también han pasado sus añitos, ¿verdad?, de esa convención, y lo que hace es
como ratificar, miren qué absurdo, pero en definitiva es como que la lectura que uno hace es como, sí, ratificamos que las personas con discapacidad todavía tienen derechos humanos. Como, es súper de cajón, tienen derechos humanos, pero obvio que los tienen, ¿verdad? Pero hubo que generar una convención y hubo que hacer todo un tratado para decir hacia dónde vamos a apuntar. Y dentro de las cosas que salen de esa convención es que los sitios web deben ser también accesibles, las ciudades deben ser accesibles en términos de infraestructura y todo, inclusivas. ¿Para qué? Para que todos nos desarrollemos en condiciones de igualdad. Entonces, Chile y todos los países, y en general, todos los países que pertenecen a la ONU, estamos hablando como de 197 países, ratificamos ese acuerdo y los transformamos en leyes, ¿sí? Ya, bacán, hasta ahí vamos bacán porque veo que me siente pavo. Entonces, en Chile tenemos esta ley que se escribió el año 2010 y en el fondo es como desde ahora ya, los sitios tienen que ser accesibles del Estado, pero ¿qué pasa con todo lo público? ¿Verdad? ¿Qué pasa con los medios de comunicación? ¿Qué pasa con todo lo demás? Nosotros cuando pensamos en arquitectura de la información muchas veces solamente estamos pensando en pantallas, en web, en mobile, pero es que es mucho más que eso. ¿Sí? O sea, hasta los televisores, estos que son súper pitucos, ¿verdad? Donde tienen una arquitectura por detrás, una máquina expendedora de dulces también tiene una arquitectura por detrás. Imagínense que todos los botones están arriba y yo no puedo pagar. ¿O qué pasa si voy al cajero automático y siendo ciega tengo que pedirle ayuda al huevón que está al lado? Perdón por decir el garato. No está bien que yo tenga que pedirle ayuda a alguien para resolver, ¿verdad? Nosotros tenemos que fomentar la autonomía. Autonomía. Entonces, ese es como el primer concepto que quiero que recuerden. Cuando Chile dice como necesitamos dignidad, queremos dignidad y qué sé yo, en realidad lo que estamos pidiendo es un mínimo de autonomía. Eso es lo que estamos pidiendo. Como que hay que darle la vuelta. El ser autónomo significa el no depender del Estado, ¿verdad? El no depender ¿por qué tengo que depender de un tercero para sacar mi plata? ¿Saben cuánta gente estafan con personas con discapacidad ciegos, por ejemplo, que quieren ir al cajero y que les roban la plata? ¿Y a quiénes le pasan la tarjeta? Al familiar. El familiar le roba la plata. Eso no puede ser, ¿verdad? Entonces, estamos en una sociedad que, lo que les decía es que estamos como que, de repente yo soy como media Joker y me dan ganas de quemarlo todo y así, pero estamos en una, en una sociedad que es como media tramposa, porque por un lado algunos queremos efectivamente una mente más colaborativa, pero internamente, en nuestros corazones, en nuestro ADN, la humanidad está convencida de que las personas con discapacidad sobran en la sociedad. Ustedes pueden decir lo que quieran, pueden decir, no, con sus mentiras, y yo me doy cuenta que bla, bla. Sí, pero ese darse cuenta responde a un modelo antropológico de los últimos 10 años. Quiere decir que durante toda su niñez y durante todo lo que pasó hacia atrás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos y qué sé yo, tenían la convicción de que la persona con discapacidad tenía una vida regalada, que no debería estar acá, que la naturaleza habría hecho algo distinto, entonces, como, y uno se encuentra con todas esas cosas, ¿verdad? Como mamá, yo he escuchado muchas veces como, ay, pero es un angelito, ay, pero es tan linda. Uy, loca. Sí, yo sé que mi hija es linda, gracias, pero se manda cagazos, te estoy contando que rompió algo, qué sé yo, te estoy contando que está mal y tú me dices que es linda, o sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Cachai? Onda, es como cuando te roban el auto, ¿verdad? Onda, esto es un ejemplo más cotidiano, pero te roban el auto y tú dices como, chuta, me robaron el auto, y la gente te dice, ay, pero no te pasó nada. Te estoy contando que me robaron el auto, ahora no puedo llevar a mis hijos al colegio, tengo una necesidad súper importante, tú no estás empatizando de verdad conmigo, estás diciendo lo que se te vino a la mente, porque en tu ADN egoísta necesitas decir algo para cuando lo único que necesito es que me escuches, ¿sí? Como, bueno, eso pasa, po. A una amiga le pasó que le robaron el auto y en realidad le abrieron el auto y le dejaron las puras pasas y todas las otras amigas estaban muertas de la risa con la historia. Y la loca estaba contando que se estaba cambiando de casa y le habían dejado el auto sin nada y tenía que comprar absolutamente todo y no tenía estufa y hacía mucho frío. Lo que meditaba en ese entonces era decirle, bueno, ¿querís plata? Eso era lo que había que hacer. Sin embargo, todo el mundo le decía como que, pero que bueno, no te pasó nada. Si ya sabemos que no le pasó nada, la estamos viendo. Bueno, con la discapacidad pasa
pasa lo mismo. La gente de repente, como el negocio dice, soy accesible, tengo dibujado el espacio, pero le ponen una mesa encima, ¿verdad? Eso es aún peor. Para volver a las cifras y hacerles ver lo importante que es esto, les decía que en Chile es casi un 17% y esto es superior a lo que es en el resto del mundo, como un 1% superior, pero 1 de cada 7 personas tiene discapacidad. Es harto, es un público importante, pero además los niños son la minoría. A medida que vamos envejeciendo, ese porcentaje va aumentando. Ese dato es relevante porque si nosotros entendiéramos que en realidad, en cierto punto, por ejemplo, que nuestros usuarios decimos, son mujeres entre 30 y 40 años, y qué sé yo, ya un 20% al tiro tiene discapacidad. Estamos excluyendo inmediatamente un 20%. Pero además cuando estamos diseñando para personas que no tienen ninguna dificultad. Y esas personas que no tienen ninguna dificultad representan un porcentaje similar a las personas con discapacidad. ¿Vale? Entonces, en realidad, si tenemos un universo de 100, estamos diseñando pensando en 20. Y eso, de cara al negocio, se traduce en una pérdida de plata. Entonces, lo que yo he descubierto en mi vida profesional es que en vez de decirles, mira, tienes que hacer esto porque es lo ético, es lo correcto, es decirle, mira, tienes que hacer esto para que tu negocio crezca. Y eso me ha funcionado bastante mejor. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, les puedo contar un montón de cosas. Pues, diseñar accesible no es tan difícil. ¿Sabes, Consuelo? A mí me pareció muy interesante cuando dentro de la charla y también en un material que nos compartiste, que muy generosamente nos entregaste y nosotros vamos a poder compartir también después con los chicos, así que aprovecho a agradecerte. Tú hablabas de estos tipos de discapacidad, porque a veces también caemos en solamente estar pensando en la discapacidad visual, que es la que quizás probablemente es la que uno puede relacionar más rápido con el tema, y me parece muy interesante esa distinción que hace. Quizás eso hablemos de discapacidad de una, bacán, me encanta. Bueno, existe la discapacidad sensorial. La discapacidad sensorial está asociada obviamente como a los sentidos, entonces lo que nosotros conocemos como personas ciegas, no digan ciego, personas ciegas, ¿sí? Las personas ciegas, las personas sordas, las personas sordociegas están en este mundo de la discapacidad sensorial. También existe una discapacidad en torno al olfato. No, obvio que son tan pocos que ni siquiera me sé el nombre, pero existe y debe ser espantoso no sentir el olor a comida porque entonces no sabes lo rico que está, como que es todo tan, qué terrible. Siento que el olor es demasiado importante. Bueno, existen, genial, sí, existe la discapacidad física o la motora, que es lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Cuando tenemos una disminución de la capacidad motora. Por ejemplo, los niños que nosotros vemos en la Teletón solamente tienen discapacidad física, ¿verdad? Una persona que tiene un brazo amputado tiene una discapacidad física. Lo sensorial, lo decía, asociado a los sentidos. La intelectual o la mental, que es la que tiene mi hija, ¿verdad? Que en el fondo dificulta la participación social y te excluye, ¿verdad? Onda, la persona no es autónoma y requiere de un tercero, ¿verdad? Existe la discapacidad psíquica, esto es súper extraño porque la gente no lo ve así, que son las alteraciones conductuales, ¿verdad? Del comportamiento adaptativo, por ejemplo, una persona con trastorno obsesivo compulsivo, que tiene que salir a trabajar, pero no puede porque debe regresar 48 veces a revisar que el gas haya quedado bien cerrado. La discapacidad en sí hay que entenderla como la dificultad de relacionarse con el entorno. Por tanto, una persona que tiene depresión también en ese momento se encuentra con discapacidad psíquica. Luego vamos a hacer un doble clic sobre eso. Y existe la discapacidad visceral, porque si entendemos que es como la limitación de interactuar con el entorno, la visceral es, por ejemplo, una persona que tiene que hacerse diálisis todos los días, ¿verdad? O que no puede hacer ciertas cosas, como que va a quedar como mi sobrina que se hace diálisis todos los días. Ella jamás va a poder quedarse en un campamento scout, por ejemplo, o quedarse a dormir en la casa de la amiga. Su vida se va a ver alterada completamente y va a ser su normalidad, obvio, pero no es lo que uno esperaría en el desarrollo normal de una persona, ¿verdad? Entonces, esta
obviamente lo visceral, como nosotros no nos hacemos cargo, ¿verdad? Onda, y no va a tener ningún conflicto para interactuar. Pero fíjense que desde chicos, por ejemplo, hay bancos que han creado soluciones hechas a la medida para los ludópatas. Por ejemplo, ¿cachai? Como que no les permite usar la tarjeta de crédito para hacer apuestas, porque la persona tiene una discapacidad y hay que protegerla, ¿verdad? O una enfermedad de orden psíquica, y hay que protegerla y cuidarla. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo también, como en el caso de mi hija tiene discapacidad física también, e intelectual y psíquica. Entonces, lo que pasa con ella es que tiene una discapacidad múltiple, como que aborda más de uno. Y además exacto, la múltiple. Y además existe otro tipo de discapacidad que es la discapacidad tecnológica, que en realidad no depende sino que del aparato que tiene, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un celular antiguo, ¿verdad? De estos como Conchita de Almeja que solo reciben SMS, no puedo nada en el celular, bueno, y quedo excluido ¿verdad? Entonces eso es como lo tecnológico. Mira, ándate a la otra, porque eso es interesante, que también contarles que existe la discapacidad que es permanente, lo transitorio y lo situacional. Entonces, por ejemplo, aquí esta es una lámina de un ejemplo de discapacidad motora. El chico que es usuario de silla de ruedas, ¿verdad? Claramente tiene una discapacidad permanente, le faltan las piernas, tiene un brazo biónico, ¿verdad? Eso no va a cambiar, por mucho que la ciencia avance, no va a pasar como en Spider-Man y le va a crecer un brazo, no, él es así, es permanente, ¿verdad? Transitorio, por ejemplo, si yo me quiebro el brazo o tengo un esguince, ¿verdad? Onda, momentáneamente no voy a poder utilizar mi brazo durante un tiempo acotado, ¿verdad? Para la navegación, pero después a futuro lo tendré. Y lo situacional, por ejemplo, una mamá y un hijo intentando de trabajar en el home office, ¿verdad? Todos ellos van a tener problemas para usar un mouse, ¿sí? Como que entonces tendríamos que generar una respuesta dentro del sistema que no dependa del mouse, qué sé yo, navegación por voz, navegación por teclado, ¿verdad? Me va a darle con la otra. La vista también, todos los tipos de discapacidad tenemos esto que es permanente, transitorio y situacional. Entonces la vista de una persona ciega, ¿verdad? Va a ser permanente. Transitorio, si me opero cataratas, por ejemplo, claro, momentáneamente voy a estar con los ojos con parche y no voy a ver durante tiempo, pero luego ya voy a poder ver. Y situacional, por ejemplo, una persona que esté rodeada de gente y no logra ver la pantalla porque mide 1,50 m y el gallo que tiene al frente mide 1,90 m, a quien no le ha pasado, ¿verdad? Y anda al concierto, lo escuchaste entero, pero no viste al Arctic Monkeys, no sé, whatever, al que quieran, ya, Fey No More, no lo viste porque te pusieron justo el chascón encima y yo lo único que quería era ver a Mike Patton. Y eso pasa, entonces todos nosotros en algún momento de nuestra vida estamos en situación de discapacidad. Mira, audición, dale con la otra, bacán. Permanente, ya, nosotros obviamente, la otra, esa. Obviamente tenemos el tema de grados, ¿verdad? O sea, hay gente que no escucha nada, hay gente que escucha poco, ¿verdad? Onda, pero una persona que necesita un audífono está en una situación de discapacidad permanente, ¿verdad? Transitorio podría ser que tenga una infección al oído, ¿sí? Como tengo una infección al oído, entonces estoy escuchando pésimo. Me trato la infección y ya no tengo esa discapacidad, ¿verdad? Y situacional, aquí yo puse una biblioteca porque en realidad, aunque quiera, nadie puede hablar nada, ¿verdad? O cuando estás viendo tele trasnochada, así queriendo ver tu mejor serie coreana y tu marido está raja durmiendo, como el mío, ¿verdad? Nada, pues tengo que ponerme audífonos, ¿sí? Onda, como que hacer un cambio porque no va a funcionar, o voy a necesitar, por ejemplo, ¿qué es lo que hago yo? Pongo los subtítulos en español, aunque la serie sea en español, porque no puedo escuchar, tengo que bajar el volumen y necesito saber qué está pasando. O se pone a roncar. Oh, sí. El mío ronca poco, menos mal, pero se tira peos todo el rato. En serio, es gracioso, pero es verdad. Del habla, ya. Hay personas que no llegan a desarrollar el habla, ¿verdad? Como es el caso de mi hija. Mi hija no es sorda.
¿sí? O sea, si yo aplaudo súper fuerte al lado de ella, se va a asustar, pero no habla. Y no tenemos idea por qué no habla. Puede ser algo como cognitivo, o puede ser, qué sé yo, algo asociado a lo... No tengo idea, ¿verdad? Onda, es como que es súper... Lo que quiero decirles con eso es que nosotros cuando decimos como es sordo mudo, estamos asumiendo una situación que tal vez no es tal. ¿Sí? La persona puede ser sorda y no muda, o muda y no sorda. Pero acá estamos hablando del lenguaje. Alguien que no tiene lenguaje, que no lo lleva a adquirir, y eso puede ser permanente, puede ser transitorio si tengo una infección a la garganta o grité demasiado, my God, ven, cásate conmigo y no sé qué, te doy 5 hijos, bla, 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 y después llego a la casa y no tengo voz, ¿cierto? O puede ser situacional, por ejemplo, que me voy a un país, qué sé yo, donde no hablo el idioma, ¿verdad? Entonces, para todo eso tenemos que tener consideraciones en el mundo de la web. Y ya no hay más láminas al respecto, porque de esto es como un poquito como de lo que nos hacemos cargo. Sí, después vienen algunas láminas del cómo se dice y usted dígalo bien y qué sé yo, porque es sumamente importante, chiques, qué tal estoy, qué inclusiva. Es súper importante aprender a decir las cosas de la manera correcta, porque cuando tú hablas de discapacidad y estás, por ejemplo, entrevistando a un usuario con discapacidad y le habláis de las capacidades diferentes, el gallo no va a querer hablar nunca más contigo, o sea, se acabó la conversa. En serio, puedes estar diciendo algo que es súper importante y súper interesante, pero lo estás diciendo en malos términos y es bien falta de respeto. Entonces, lo mínimo es que usemos el lenguaje correcto. Claro. Entonces, por eso puse como, dímelo bonito. Miren, se dice persona en situación de discapacidad, no deficiente. Una persona deficiente es una persona que no sirve, ¿sí? Como que está malo, como que algo que tengo que botar a la basura. No, no estamos malos. Solo es así. Tampoco se dice capacidades diferentes, ¿qué es eso? O sea, mi hija no hace volar cosas por la casa, ni lee mentes, ni ninguna cuestión, ¿cachai? No tiene un superpoder de nada, así como, por favor, no seamos idiotas, ¿verdad? Es como, las cosas se dicen por su nombre. Nosotros decimos homosexuales. ¿Por qué no se puede decir persona en situación de discapacidad? No ofende llamar las cosas por su nombre. Es lo que hay que hacer. ¿Sí? Anda, y además es súper condescendiente esto de persona con capacidades diferentes, persona con habilidades diferentes, persona con no sé qué, o como dijo el otro día un gallo de recursos humanos de una antigua empresa, así como persona con superpoderes diferentes. Oye, ¿en serio ser ciego? ¿En qué mundo puede ser un superpoder por tal lado? O sea, superpoder si tiro rayos láser y hago volar las cosas, ¿y dónde tiro el rayo láser? Entonces, como, por favor, como en los términos correctos. Persona en situación de discapacidad intelectual o de origen intelectual no retrasado, no retardado, no minusválido, no, ¿ya? Sí, andas como que retardado, qué feo, en serio. No están los tiempos para tratar a la gente así. De hecho, Consuelo, disculpa que te interrumpa. Pasa mucho en Chile que estamos tan acostumbrados a ver nuestra propia realidad que no somos capaces tampoco ni de informarnos, ni de ver, por ejemplo, otras realidades o de tratar de empatizar también con el otro. Y te lo comento también desde quizás una vereda muy propia mía, que yo también lo viví, no he vivido el tema de la discapacidad, pero sí lo viví cuando mi hija nació, que fue el tema de mi hija nació con fisura labio-palatina. Y típico que, claro, te dicen, ella tiene el labio leporino y que se asocia como al animal, no sé qué, por el tema del labio partido. Y tú decís, chuta, eso no es así, porque tú no puedes dar, por ejemplo, una característica animalesca a algo que es no es una herida de partida lo que tiene, no es algo que a ella le duele, sino que nació así y que es una patología básicamente que también se va a tratar en el tiempo y todo, y hay mucha ignorancia respecto del tema, hay mucha ignorancia, y uno quizás como sociedad debiese tomar partido como por educar, ¿cierto? Estas distintas formas de aparecer, ¿cierto? De ser, de vivir la vida, porque si no lo hacemos, si no transparentamos en distintas instancias, la gente va a seguir en la misma, básicamente. Como volviendo a hablar mal, volviendo a decir, no, que esta persona está en situación de... Tú decís, chuta, ¿pero por qué? Si son personas igual que todos, ¿cachai? Sí, o sea, situación de discapacidad está bien, o sea, la persona puede estar en situación de discapacidad cuando hace alusión a lo transitorio, ¿verdad? Igual es correcto decirlo en lo permanente, o persona con discapacidad, ¿sí? Lo que no es un minusválido. Si nosotros como que descomponemos las palabras,
Fíjate que el lenguaje tiene mucho poder. Minusválido significa menor valor. Una persona por ser discapacitada no vale menos que otra que no tenga discapacidad. Eso no está bien, ¿verdad? Anda, lisiado. El no vidente a mí me da mucha risa, porque en realidad una persona vidente es una persona que adivina el futuro. Loco, nadie es vidente. O sea, como, yo no veo el futuro y veo las cosas, ¿verdad? Entonces, como que no, se dice persona ciega, todo lo demás es ser snob, es ser ciútico, es cualquier otra cosa, ¿verdad? Onda, una empatía como mal entendida que además invisibiliza una causa política. O sea, en serio, acá hay un grupo de personas que estamos intentando de hacer que las leyes se modifiquen, que el Estado, ¿cachai? Onda, que la Constitución nos incluya, ¿verdad? Para que venga alguien y diga no vidente, como, oye, tomás Sí, un po. y como, ¿qué es eso de las capacidades diferentes? Yo tengo un montón de láminas respecto del cómo se dice. Es simpático porque en realidad el Senadi también lo tiene. O sea, el Senadi ha hablado un montón de veces respecto de esto, que también como, por ejemplo, las personas que tienen síndrome de Down y de repente uno escucha así como el Down. Oye, ¿qué? Es que, Oye, si tiene un nombre esa persona, el Dieguito, el no sé cuánto, quizás tú me puedes decir que tiene síndrome de Down como una de sus tantas características, pero no es lo que lo define por sí, ¿verdad? Pese a que yo igual creo que las personas, que tiene que existir un tema como de identidad respecto de la discapacidad, ¿sí? O sea, es como, así como hay personas que no sentirían vergüenza por ser homosexuales, ¿verdad? Pienso que una persona con discapacidad tampoco debería sentir vergüenza de ser discapacitada. O sea, por ejemplo, el otro día había un video de una chica que estaba buscando trabajo y decía como, oye, yo ahora en mi currículum, una persona con discapacidad decía como, yo ahora en mi currículum pongo que leo braille, que sé navegar por voz, que sé hacer todo esto porque puede ser útil, ¿verdad? Y claro, pues, es como que ella le había dado la vuelta y ya anda, decía como, esto lo puedo poner a disposición de otros, ¿verdad? Anda, yo creo que los equipos de trabajo deberían incorporar a personas con discapacidad, sobre todo para testear luego los productos que realizamos, ¿verdad? Tendría mucho sentido, pero también para tener ahí como a la persona que sabe, ¿verdad? La experta dentro de. Nadie es más experto en discapacidad que una persona con discapacidad. Sería súper bonito. Y aprovecho, como está la viejita abajo, la viejita, la señora, miren, no se dice viejo, se dice persona mayor. Pero Yo también quería comentar que de alguna manera tampoco quizás sentirse mal, sino que darse cuenta que uno no nace sabiendo estas cosas, que nadie nos ha ayudado tampoco a aprenderlas, y que es responsabilidad nuestra ahora, que ya estamos conscientes, empezar a aprender, buscar información, entender realmente desde el lugar del experto o desde quien vive, cuál es la mejor manera de referirse, porque también uno de repente dice, pucha, pero a mí nadie me dijo, yo no sabía, yo le decía de tal manera y me equivoqué, y ahora estamos todos abriendo los ojos a muchas cosas, y yo creo que este es una de esas cosas que tenemos que empezar a aprender y a buscar información y a integrarla a nuestra vida cotidiana. y aparte, hay una lámina que tiene una lámina de tiempo, mientras, para que la busquen. María. y aparte para complementar esto también es fundamental que en el fondo nosotros también tengamos actitud de enseñar también al otro. Es súper difícil de repente como salir o corregir quizás a alguien que ha dicho algo que no corresponde, y hay que empoderarse, yo creo. Si uno no se empodera y decir, oye, en verdad, o sea, ¿por qué tenéis que menospreciar a alguien, ¿cachai? Porque está, por ejemplo, en una silla de ruedas, ¿por qué le decís, o el mismo hecho de decirle menores a los niños? ¿Por qué un niño, si vaya al término menor, es como minificado, que es como algo así como que no importara casi? Entonces, claro, el lenguaje va creando realidades, y es importante que también nosotros sepamos como ir educando también al colectivo y utilizar bien el lenguaje, básicamente. Sí, Y miren, esto también llevado a la disciplina, pues en el fondo nosotros ahora el objetivo es como concientizar, tomar de alguna manera conciencia de lo que está, de todo esto que estamos hablando, y yo creo que podríamos estar, porque no nos conoces tanto, Consuelo, podríamos estar hasta pasado mañana, y de alguna manera
cómo integrarlo. Entonces ahí quizás ya en los próximos minutos podríamos ir mostrando cómo esto nosotros nos podemos hacer cargo al menos desde nuestra profesión, ya que en el mundo personal hay muchas otras cosas que podamos hacer. Y claro, mira, esta línea de tiempo que nos muestra acá es bien impactante, efectivamente. Sí, porque son como los últimos 10, 20 años, ¿verdad? En que el modelo mental es más social, ¿verdad? Y considera a la persona como que la discapacidad está en la interacción más que en la persona, ¿sí? Como que entonces nosotros nos podemos hacer cargo de la interacción, podemos diseñar la interacción porque de lo contrario hacemos a la persona con discapacidad aún más discapacitada, ¿verdad? Entonces, como que lo que le quería decir es como, uno no tiene por qué sentirse mal por no saber. Miren, o sea, en serio, así ha sido la historia, así se ha hablado siempre, como hay como 3 modelos mentales en torno a la discapacidad. El primero que fue hasta la Segunda Guerra Mundial, que en el fondo que... Sí, bueno, eso no viene, pero en el fondo es como que está vista la discapacidad como un castigo, ¿verdad? Y que estas personas en realidad se pueden excluir, ¿verdad? O como que sobraran. Ese modelo, bueno, ahora se llama modelo de lo prescindible, ¿sí? Las personas con discapacidad eran prescindibles. ¿Por qué? Porque no tenían ningún aporte que hacer para la sociedad y qué sé yo, y como que se veía más bien como un gasto de energía, de plata, qué sé yo. Pero en la Segunda Guerra Mundial, las personas que habían ido sanas, ¿verdad? A pelear por, qué sé yo, por su país, por lo que sea, ¿verdad? Que hayan ido a pelear y vuelven en sillas de ruedas, con ciegos, no escuchando, qué sé yo. Entonces, ahí hay un cambio, ¿verdad? Y el Estado se empieza a hacer cargo desde el paternalismo, y ahí se considera que ese modelo se llama modelo rehabilitador. Se considera que la persona, como en la medida que sea rehabilitada y normalizada, puede volver a la sociedad y volver a ser un ente productivo, ¿sí? Como que siempre está el tema de que sea capaz de producir dinero. Pero ahora, en los últimos años, ¿verdad? Que se habla del modelo social, se entiende que en realidad que la discapacidad es la dificultad de la interacción entre la persona y su entorno, ¿verdad? Y como que ya no, más bien lo que dice es como nosotros tenemos que diseñar la interacción para generar esa capacitación, ¿sí? Es un modelo, es bien distinto, ¿verdad? Y significa hablar distinto y hacerse cargo también de las cosas. En eso estamos, pues, chiquillos. Entonces, yo dejaría como abierto preguntas porque a las 9:30 me tengo que ir a trabajar. Sí. Primero que nada, Consuelo, agradecerte por todo lo que nos has contado, por tu visión, por tu experiencia. Para nosotros que tanto somos docentes como a los chicos que también están estudiando y nosotras mismas para el oficio, es súper importante todo lo que nos cuentas y en el fondo también nos abres como un nuevo mundo, una nueva mirada, ¿cierto?, ante una realidad que quizás muchas veces está invisibilizada y que propiamente quizás es porque como no la vivimos diariamente o como no estamos como en cercanía con esta realidad, simplemente como que se obvia y quizás probablemente es lo que sucede en esta creación de usuario ideal, sobre todo cuando armamos interfaces. Por lo tanto, te agradecemos nuevamente todo lo que nos has contado y queremos que los chicos también se empiecen a abrir, a comentar si quieren hacer preguntas, que abran la cámara, abran los micrófonos, los invitamos a ellos. Sí, queremos verlos también y comentar que de alguna manera ahora lo que estamos haciendo es un granito de arena para empezar a abrir los ojos, a darnos cuenta que esto es muy importante. Yo creo que todos lo sabemos en el fondo, pero traerlo a nuestra profesión. Hay muchas maneras y aquí, bueno, podríamos tener a Consuelo dándonos clases magistrales de cómo ella ha podido de alguna manera impactar de manera concreta en el bienestar de todo esto que estamos conversando, que no queda solamente en las definiciones o en las bonitas palabras, hay cosas muy concretas que nosotros podemos hacer y que van a impactar a mucha gente. Yo creo que nosotros con la PAO tenemos ahí como la bandera también puesta de querer integrar en todas las próximas etapas en las que nosotros vayamos avanzando, ya sea en nuestra asignatura o en la carrera, de empezar a poner ese pequeño, aunque no esté en la maleta, aunque no esté en el guión de lo que tenemos que pasar, empezar a integrarlo, como digo, no solamente en la intención
de cuando hagamos un arquetipo, nosotros en un modo muy académico, todavía jugando un poco a la caricatura, hay que decirlo, sino que, no, pues vayamos entonces y cuando estemos haciendo código, hagámonos cargo y cuando estemos en cada una de las etapas, ahí nosotros nos comprometemos de estar también poniéndonos al día y viendo la manera de aterrizarles a ustedes esto y que no quede solamente en esta conversa tan rica, que yo agradezco también muchísimo, y queremos escucharlos a ustedes, pues nosotros ya tenemos nuestro compromiso, partimos con este granito de arena, vamos a continuar y queremos saber de parte de ustedes, de los mismos chicos y chicas que les gustaría comentar, quizás reflexionar, preguntar. Ahí vemos una manito levantada. Una manito, sí. Josefa, cuéntanos. Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, primero, gracias por la clase, la encontré súper buena. Y quería saber si es que usted podría darnos alguna idea para quizás un sitio web hacerlo accesible para alguien que tenga una discapacidad de tipo psíquica, por ejemplo. Que no se me ocurre, por ejemplo, cómo ayudar a alguien que tenga depresión o ese tipo de discapacidades, por decirlo así, a que el sitio web sea accesible. O alguien, por ejemplo, que tenga una discapacidad física o motora. Tampoco como que se me ocurre cómo hacerlo. Sí, bueno, es buena pregunta. La verdad es que la accesibilidad no se hace cargo de la discapacidad psíquica, ¿sí? Se hace cargo de la discapacidad sensorial como motora. Pero desde el lenguaje, desde el contenido, nosotros podemos hacernos cargo de la discapacidad psíquica, como con mensajes, por ejemplo, que sean positivos. O, por ejemplo, usando un lenguaje inclusivo, y cuando digo lenguaje inclusivo no me refiero a poner una X, una arroba o a hablar del chique, sino que como, por ejemplo, eh, estoy pensando en cuando tú abres una cuenta en el banco y te llega un correo y dice, bienvenido María Consuelo. Y yo digo, Ya, eso tiene una forma de darse vuelta, porque claro, pusieron una llavecita que reconozca el nombre del usuario y le agregan un bienvenido, pero no reconoce el género de la persona y mucho más importante que eso, no tiene idea con qué género me identifico yo, ¿verdad? Pero en cambio, si yo digo, que te damos la bienvenida, Consuelo, qué rico que estés aquí, o no sé qué, ¿verdad? Onda, eso funciona, Roberto, qué rico que estés aquí, va a funcionar para todos y todas. Entonces, eso, por ejemplo, es una pequeña cosita, ¿verdad?, que puede ayudar a la inclusión, ¿verdad?, desde el lenguaje. Temas como de depresión, no, está súper difícil hacerse cargo desde la web, o sea, eso ya tendría que ser un producto muy de nicho, ¿verdad? Pero sí... Ahí, quizás, claro, yo no puedo hacerme cargo directamente, de manera concreta, en aportar a mejorar esa depresión, que sabemos que es algo que se tiene que tratar desde otra disciplina, pero finalmente cuando yo estoy permitiendo que tú hagas un trámite de manera fluida, estoy al menos no sumándole una frustración y un estrés extra. Entonces, hay muchas cosas que aportan desde el del panorama más amplio también, ¿no? Yo iba a apuntar hacia lo mismo, que desde la usabilidad nosotros hacer que las personas logren cumplir lo que fueron a hacer, ¿verdad? Que cumplan el objetivo sin fricciones. ¿Cachai? Anda con facilidad, ya estáis haciendo su vida más fácil. Y ya estás haciendo algo por esa persona que puede tener depresión. Ahora, una persona motora, la discapacidad motora, lo que significa es que, por ejemplo, que un botón que es muy chico, pensemos en una persona con Parkinson. ¿Conoces a alguien con Parkinson? Yo conozco gente que tiene 40 años con Parkinson. A veces los botones son muy chicos, ¿verdad? Entonces una persona con Parkinson no le va a poder achuntar al botón. O antiguamente, era así en los 90, los botones se movían, porque era más shori, así era shori. Entonces, sí, lo recuerdo. Por ejemplo, estoy pensando ahora una persona cómo ayudar a una persona con discapacidad psíquica es que los elementos se mantengan permanentes, o sea, el menú que no cambie, ¿verdad? Que las cosas no cambien de ubicación en lo que debería, me caí, ¿o no? No. ¿No? Ya, como se quedaron todos congelados, ya. Por ejemplo, que las cosas se mantengan estables, ¿verdad? Y predecibles, ya ayuda a una persona con discapacidad psíquica. Una persona con discapacidad motora, que el botón tenga el tamaño correcto, ¿verdad? Y que yo pueda navegar por teclado,
también va a ir en ayuda de una persona con discapacidad motora. Y si podemos navegar por voz y activar las cosas por voz, como utilizando el screen reader, también, porque yo puedo no tener manos, ¿verdad? Pero si el código está correcto, ¿verdad? Y si los enlaces, cáchense lo que les voy a decir, si los enlaces son únicos, lo que se ve no se repite, o sea, por ejemplo, si yo digo seguir leyendo, seguir leyendo, seguir leyendo, seguir leyendo, activar el botón por voz, tengo que dividir la página por zonas y jugar como que fuese combate naval y luego decir el botón. Versus que simplemente tenga un texto que sea único, ¿verdad? Onda, y se puede ver que diga seguir leyendo, pero por código por debajo tiene algo que da mayor contexto y amplía la información, entonces la persona va a poder activar ese botón por voz, por ejemplo, ¿cachai? Entonces, cosas mínimas para la vista, también que tenga un contraste adecuado, o sea, como textos blancos sobre fondo amarillo, no más, ¿cachai? Anda, hay muchas maneras de garantizar para la discapacidad visual, por ejemplo, que yo siempre tengan que pensar que la persona tiene que tener el control y la autonomía. Si yo quiero agrandar la fuente, que pueda agrandar la fuente y disminuir la fuente, no necesariamente con mi computador, porque yo con el control y más, ¿verdad? Voy a hacer zoom y qué sé yo, pero si ya le permitimos agrandar la fuente o no y tener enlaces que sean significativos, ¿verdad? Onda, títulos como correctamente jerarquizados, la jerarquía ayuda muchísimo. Hay un montón de formas, bueno, ahora no tenemos tiempo como para verlo y en serio me demoro como 56 horas en hacer de clases para explicar todo esto, ¿verdad? Como que cada discapacidad es un mundo entero, porque además, como un dato, existen los software, ¿verdad?, que permiten que las personas con discapacidad interactúen. Por ejemplo, un lector de pantalla, ¿ya? Yo voy, lo instalo, ¿verdad? Pero también existe la configuración propiamente tal del espacio de trabajo, ¿verdad? Onda, por ejemplo, un video, si tiene subtítulos, la persona sorda va a poder acceder al contenido. Eso es configuración de un elemento, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser capaces de entregar eso, el subtítulo del video, ¿sí? Enlaces claros, qué sé yo. Entonces, como lo que les explicaba es que como cada persona es un mundo, ¿verdad? Además de que tienen sus propias, no sé, las personas ciegas tienen un teclado aparte que es una línea braille. Entonces pueden escribir con las letras, taca, taca, pero leen con la línea braille. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer para que todo eso funcione es algo muy básico que se llama como estado foco, ¿sí? Como después, a futuro, yo sé que en esta clase no, pero cuando ustedes lleguen a diseñar los botones tienen estados, como el estado en el botón de reposo, ¿verdad? Que es como el default, después cuando está activo, cuando estoy encima, que se llama hover, y así, y hay un estado foco, que es lo que se prende cuando yo navego por teclado, usando la tecla Tab. Entonces yo como que les recomendaría que de ahora en adelante, cuando se enfrentan a un sitio, intenten de navegarlo solo usando la tecla Tab. Intenten de llenar un formulario con la tecla Tab. Y la flecha hacia arriba, hacia abajo, qué sé yo, y van completando. Lo que va pasando por detrás es que cuando yo voy escribiendo mi nombre en un input, ¿verdad? Y no lo veo, el sistema me va diciendo, me va retroalimentando con la letra que yo fui. Como, entonces empieza C-O-N-S-U-E-L-O, ¿sí? Otra cosa que pueden hacer, por ejemplo, es que cuando colocamos las imágenes en un sitio, a veces las imágenes no se cargan y se ve un texto, ¿verdad? Ese texto es una descripción que se llama etiqueta alt, que es una descripción alternativa, que explica la imagen. Entonces lo que hay que hacer es que cuando esa imagen es importante y es informativa, esa etiqueta alt se completa. Cuando en realidad es decorativa, esa etiqueta alt se deja vacía, pero se deja porque eso ayuda al posicionamiento. Y ahí hay un montón de cosas. Y para el daltonismo, que están hablando del daltonismo ahí, efectivamente el rojo y el verde es como café caca con verde caca, o sea, es como, pero uno lo ve y finalmente es como color caca con color caca, ¿sí? Entonces está súper difícil distinguir lo que es. Imagínense que yo entro a la página de Ripley y quiero comprarme una polera y tengo todos estos filtros que son tan cool con colores,
pero yo tengo daltonismo y veo todos los colores empastados, no sé cuál color es, ¿verdad? Entonces, algo súper básico es que nosotros no comunicamos únicamente a través del color, lo apoyamos con una etiqueta. Si queremos decir cancelar, no usamos solamente el rojo, le ponemos una X, ¿verdad? Y que diga cancelar. Ese tipo de cosas que refuercen, ¿verdad? Es mejor sobrecomunicar. Y activar, que al entrar diga activar filtro de daltonismo. Ya, lo que pregunta el Nico, que dice si al entrar podemos dejar filtro de daltonismo, es que eso no tiene sentido, porque de acuerdo a lo que yo les comentaba antes, las personas con discapacidad tienen su propio método para interactuar y navegar. Ellos tienen sus cosas, entonces van y pisan nuestros sitios con sus hojas de estilo o lo que sea, ¿verdad? Entonces, hay un complemento, por ejemplo, que ahora se me olvidó cómo se llama, pero es un overlay que tú puedes agrandar la letra y hacer un montón de cosas, pero la experiencia no se deja a cargo de un widget de desarrollo que funciona para todos, nada que ver, la experiencia se diseña. Eh, por tanto, tenemos que tener como esas consideraciones de tamaño, de espacios, textos fáciles de leer, ¿verdad? Correctamente jerarquizados. Hay un mundo ahí. Yo les recomendaría, por ejemplo, empezar a leer a Olga Carreras. Eh, Tampoco hay tanta información en la web, lamentable, porque no es como que les diga, oh, ándate a tal cosa, pero hay grupos, ¿verdad? Por ejemplo, está Dalat en Latinoamérica que hablan de este tema, pero todavía están hablando de contrastes y tamaños, están como que 20 años atrasados igual. Ya no, ellos no, pero hay una charla la próxima semana en 2 Days, ¿sí? Donde van a ir personas de distintos lados y que son expertos, entonces como que consumir esos contenidos, ir aprendiendo de a poquito y tener esas consideraciones. Entonces, como un ejemplo súper bueno que yo le doy a mis alumnos es como, cada vez que ustedes diseñen algo, imprímanlo en blanco y negro. Y si todavía se entiende que un botón es botón, y si todavía se entiende la jerarquía, que sí, seguramente al menos desde el color, estamos bien. Los gráficos empiezan a pasarse completos, más de. Entonces, como hay pequeñas cositas que podemos ir haciendo y aprender. Eso es, pues hay que empezar a aprender. Eso sí, el objetivo era ese hoy día, como dejar el bichito de que nosotros le hemos hablado, imagínate lo que te decíamos, en un semestre queremos abordar como un montón de temáticas y cada una es un mundo, entonces nosotros queremos ir dejando estos bichitos de seguir aprendiendo. Si voy a enfrentar un proyecto, considerar estos y otros temas en cada una de las etapas y empezar a buscar información y a profundizar. Un buen punto de partida, como de la parte más técnica, tiene que ver con esta charla que diste, que nosotros les compartimos. Ahí hay un montón de cosas muy concretas que se pueden hacer. Entonces, vayan, como nos comenta Consuelo, empezando a acudir a estas charlas, a leer en algunos sitios y blogs ahí que están más especializados. Nosotros les hemos compartido algunos referentes ya, así que vamos a seguir haciéndolo para los que hayan enganchado con esto y estén interesados. Pues nosotros ahora lo vamos a empezar a mirar en los próximos encargos también y a considerar para que todos empecemos ya a integrarlo. Ya, la técnica de imprimir en blanco y negro es para entender, porque como nosotros normalmente comunicamos las cosas a través del color, si en blanco y negro se sigue entendiendo la jerarquía, se siguen entendiendo cuáles son los botones, se sigue entendiendo un gráfico, se sigue viendo la ilustración, al menos el tema del color lo tenemos resuelto, ¿sí? Si funciona en blanco y negro, funciona en color. Entonces, porque a veces, por ejemplo, una torta, un gráfico, una torta o barra o qué sé yo, y los colores significan cosas, y chuta, y quedaron todos iguales, ¿verdad? Entonces, yo imprimo en blanco y negro, obvio que existen herramientas que me ayudan a definir el contraste previamente, pero también usar textura, líneas gruesas, líneas delgadas, ¿verdad? Ese tipo de cosas ayudan a que visualmente algo se entienda mejor. Luego estaba el tema como que lo que les decía de los botones, un tamaño que sea grande, o sea, 48 píxeles por 48 píxeles tamaño mínimo. Si es menos que eso, está de difícil uso, ¿verdad? Mantener las cosas como en el lugar donde deberían estar. Hay un montón lo que pasa es que como que si los repasáramos todos está imposible. Lo que les decía es que son muchas horas de clase como para enseñar esto, pero sí pueden empezar a ver como pequeños videos. Entonces en Side Improve, por ejemplo, hay
hay charlitas, ¿verdad? Yo fui allá, es de una empresa danesa, pero tiene contenido en español. Entonces, y ahora, por ejemplo, también está Abstracta, que hacen QA de accesibilidad, y ellos también generan un montón de contenido como bastante interesante. Lo voy a dejar por acá para que lo busquen. Eso, pues, hay libros también, anda, pero claro, como que todos están orientados a una cosa puntual. Yo igual voy a escribir ahora un libro al respecto, que va a ser gratuito y todo, y de calidad, pero de aquí a que esté listo. Bacán. Qué buen Sí, dato. sí, me pidieron de Europa si podía escribirles un libro, porque bueno, porque lo que pasa es que la gente que trabaja en este tema como de la accesibilidad, hay gente que es muy secase, como que está la Olga Carrera y hay un montón de gallos que están muy, muy bacanes, pero no tienen la cercanía desde la empatía, no conocen la discapacidad desde adentro. Eh, que es mi caso, yo no me considero una experta en accesibilidad, sino que una experta en discapacidad. Y, y bueno, aprendí de accesibilidad, eh, pero es un caso distinto porque lo mío es una causa política, lo mío es político. Como estoy en un nivel, como una visión diferente del mismo problema, ¿verdad? Yo creo en serio que hay que hacerse cargo, como que creo que los diseñadores tenemos un rol político y social, ¿verdad? Que estamos llamados a cumplir. Y somos nosotros los que entregamos autonomía y somos nosotros los que empoderamos a los usuarios. Si un usuario no está empoderado y no resuelve solo, ¿verdad? Estamos haciendo un muy mal trabajo. Yo siento que la medida de éxito es que el call center no suene. Esa es nuestra medida de éxito. Sí. Me encanta, porque finalmente sí, nosotros podemos ir a buscar estos tips o estos cuántos píxeles un botón, esa información la vamos a encontrar, pero yo creo que el power que tenés tú y el mensaje que de alguna manera tú nos transmites es lo que hace que nosotros queremos que estés hoy día con nosotros, porque la parte técnica la vamos a poder ir a buscar, después de hecho a tu libro, pero... Pero finalmente lo importante es eso, es entender que tenemos una responsabilidad enorme, que tenemos en nuestras manos posibilidades reales y concretas de aportar. Que yo creo que muchos estamos en esa búsqueda ahora, de dónde hay está pasando tanto de todo en todas partes, desde dónde puedo yo entregar este granito de arena, y me encanta ese mensaje power final de empoderamiento. Y pensar distinto, si al final como yo creo que el ponerse en los zapatos de alguien es súper difícil, ¿verdad, onda? Pero, por ejemplo, la otra vez estuve como en un taller donde teníamos que estar todos con los ojos cerrados y daban instrucciones, como los lee el navegador, y lo único que teníamos que hacer era llegar con un cuadradito de papel lustre, y las instrucciones eran para armar un origami. Entonces tú tenías que escuchar y entender. Después mostrábamos todo lo que habíamos armado, y tengo que decir que yo armé perfectamente el barco de papel. Pero éramos 2 personas de 15, ¿sí? Que habíamos entendido que lo que había que hacer era armar un barco de papel. Entonces incluso el escoger las palabras, el cómo se explica algo, ya va a ser una gran diferencia, porque no todos vamos a consumir la información de la misma manera. O, por ejemplo, entender que una persona que tiene dislexia también va a usar el lector de pantalla, porque puede leer, pero va a leer cualquier cosa. En cambio, cuando escucha, las palabras no se le desordenan. Entonces, claro, a mí me pasa que yo he vivido con la discapacidad toda la vida, porque mi hermano chico es disléxico. Mi hija tiene discapacidad intelectual, tengo una tía que tiene síndrome de Down, y yo más encima era scout y hacía servicio en lugares así. Entonces he vivido toda mi vida en torno a eso, conozco más personas con discapacidad que personas sin, eh, pero eso es extraño, ¿sí? Lo normal es que uno no conozca tanta gente. Entonces, como que mi primera invitación es a que los consideren un legítimo otro. Son personas igual que usted y tienen los mismos derechos que ustedes. Listo. ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? ¿Sí? Súper, Anda, es como... súper.
Muy bacán. Ya terminó la etapa de evangelizar a la gente y hacer como, ay, mira, visibilicemos esto, que sí, esa etapa ya fue. Se acabó el año pasado. Ahora es como, hagámonos cargo. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Vamos a hacer, claro. Claro. ¿Ya? Súper. Eso, pues. Así que, nada, pues los dejo súper invitados. Anda, pueden seguirme en LinkedIn. Y tengo un blog también. Sí, vamos a poner todos tus datos y agradecerte, Consuelo, que hayas venido, que estés con nosotros, que nos hayas entregado tu visión. Para nosotros es súper reconfortante todos los datitos que nos has entregado y básicamente vuelvo a agradecerte e invitarte para una próxima vez si es que se vuelve a dar. Así que, no, y estamos esperando ese libro, esperando el libro. Sí. Bueno, muchas gracias por el espacio, porque en verdad mientras yo le decía a las chiquillas que yo acepto todas las invitaciones, porque mientras a más gente pueda ir, voy a la empresa privada y a la pública también, porque mientras más logre llegar a más diseñadores y qué sé yo, hace más sencillo esta causa, ¿verdad? Onda, vamos a lograr muchas más cosas. Actualmente, este es el último dato antes de irme porque tengo que ir a trabajar, actualmente de los sitios más top del mundo se evaluaron 1 millón de sitios como de súper importante y qué sé yo, y solo el 2% tenía un home accesible. Solo el 2% de los sitios web top, de las marcas más top del mundo. Entonces nosotros decimos como, oye, es terrible, hay ayuda técnica sí, pero también hay una tremenda oportunidad. Como el mundo exige especialistas en accesibilidad y no los hay. En Latinoamérica no hay más de 4. Entonces, les dejo el dato porque además somos los mejor pagados. Entonces, datazo, así como, quiero una piscina, quiero un patio, vamos. De repente mis alumnos me preguntan así como, ¿en qué área, de qué especialidad se gana más plata? Bueno, siempre van a ganar más plata donde se sientan y son un aporte y sean más felices. El único lugar donde ustedes van a ser buenos es donde, y que les paguen por ser buenos, ¿verdad? Es donde se sientan cómodos y felices. Dicho eso, espero que la felicidad esté del lado de la arquitectura de la información, ¿verdad? Porque el mundo necesita eso y los negocios también. Los negocios hasta ahora han sido muy ratones, como que se conforman con poco, podrían tener una torta mucho más grande, ¿verdad? Y con eso llegar a más gente, ¿verdad? Los negocios crecen y todo lo demás, pero es lo correcto, es lo que hay que hacer, y se vienen las multas, chiquillos, se vienen las multas. En el resto del mundo también partió la ley solamente empezando en los sitios públicos, y luego se abrió el mundo privado, y luego inmediatamente aparecieron las multas. ¿Quiénes han sido multados? Domino Pizza, porque un ciego no pudo comprar pizza. Beyoncé, porque una ciega no pudo comprar un ticket para el concierto. Iberia, lo mismo, porque un ciego no pudo comprar. Harvard y el MIT, porque un ciego, no un ciego, 3 alumnos sordos no pudieron consumir contenido en línea, que eran videos gratuitos, pero no venían subtitulados y ellos no los pudieron usar. Y Harvard decía, pero son gratis, no me puedes demandar. No, porque me estás discriminando, eso se llama discriminación, ley Samudio para ti. Y Netflix también. Netflix ahora que ponga los textos descriptivos no es porque sean particularmente, oh, qué bondadoso, qué sé yo, tuvieron una multa millonaria, están respondiendo a algo que se dan cuenta que es lo que tienen que hacer, y si no lo hacen ahora y quedan bacán, lo van a tener que hacer después y los van a multar por eso y van a quedar como el hoyo. Disney, también fue multado Disney. LATAM Airlines en Estados Unidos también recibió multas. Entonces, como, ojo, porque además los sitios que nosotros construimos en Chile no tienen multa, pero si nosotros vendemos en alguno de los países del extranjero donde las multas sí son realidad, a nuestra empresa chilena igual los van a multar. Entonces, tenemos que aprender porque es lo correcto, y si no aprendemos porque es lo correcto, porque es caro no hacerlo. ¿Sí? Eso. Ya, ahora sí, abandono. Gracias, Consuelo, te pasaste. Muchas gracias. Te pasaste. Bueno, continuamos. Sí, muchas gracias. Gracias. Chao. Bye. Buenísimo. Buenísimo.